Don José. Pero Fernando, le informo a lo que le gusta el tenis que Novak Djokovic acaba de informarse, dio positivo, se informa que ha dado positivo a una infección con el COVID-19. Hoy. Lamentablemente. También le informo, y vamos a hablar con el doctor de la Rosa pronto, la empresa china Anhui Shifeng Longcan, una biofarmacéutica, en conjunto con el Instituto de Microbiología de la Academia de Ciencias de China, entró a la prueba masiva en humanos de una vacuna contra el coronavirus. Sin embargo, parte de lo que vamos a hablar con el doctor de la Rosa, recuerde que el sistema inmunológico de las personas trabaja en diferentes formas, y una vez que se activa el sistema, los expertos en infectología, los que saben de esto, por eso vamos a preguntarle, piensan que vamos a tener que necesitar probablemente más de una vacuna para enfrentar esto, pero ya está en desarrollo ese proceso. Está esta de Oxford, está una en los Estados Unidos, ya está Guy de la Rosa con nosotros. Guy, como siempre, bienvenido a tu país. Pues buenas noticias con esta vacuna anunciada pues, con este estudio hecho por la Universidad de Oxford. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? Bienvenido. Gracias, Fernando. Buenos días, Fernando. Buenos días, ingeniero Blandón. Buenos días a la teleaudiencia. Sí, creo que el comunicado de la compañía AstraZeneca es muy interesante porque realmente ellos han hecho muchos avances con respecto a su vacuna. Recordemos que la vacuna de la compañía AstraZeneca es una vacuna que fue inicialmente diseñada por investigadores en la Universidad de Oxford, particularmente el Instituto Jenner de Investigación, y AstraZeneca obviamente está trabajando con ellos muy de cerca. La compañía recientemente pues, ha comunicado que ellos tendrían la data en cuanto a eficacia y a inmunogenicidad de la vacuna para agosto, septiembre de este año, y que potencialmente podrían tener la vacuna ya accesible para octubre de este año, lo cual es muy acelerado. Si podemos ver, el periodo en que ellos se han movido es realmente un periodo muy vertiginoso para el desarrollo de esta vacuna. Recordemos también que ellos han recibido la suma de $1.200 millones por parte del gobierno de Estados Unidos para de esta manera financiar el desarrollo de la vacuna. Pero el punto importante es, yo creo que la vacuna de Oxford, la vacuna de AstraZeneca tiene futuro realmente. Creo que hay un alto grado de inversión y gente con gran sapiencia trabajando en esta vacuna. Sin embargo, no es la única compañía que hoy en día está trabajando en vacunas. Recordemos que existen otras compañías, particularmente me llama mucho la atención, Fernando, la compañía Moderna y la compañía Pfizer. Pfizer está iniciando estudios de fase 3 casualmente ahora en el mes de julio, y se trata de 30.000 pacientes, 30.000 personas que van a ser incluidas en este estudio, y realmente el CEO de la compañía, cuyo nombre es Stephen Daniel, comunicó recientemente que ellos piensan que su vacuna tiene un 80 a un 90% de posibilidades de ser aprobada por la FDA. Así que realmente es un comentario bastante positivo por parte del CEO de la compañía. Y recordemos también que está la compañía Pfizer. Pfizer tiene básicamente 4 vacunas basadas en RNA mensajero. Es el programa que ellos llaman BNT162 y que actualmente está en fase 1, fase 2. Así que es otra de las compañías que creo que tenemos que tener en consideración. Lo importante con vacunas es lo siguiente. Primero que todo, la vacuna tiene que tener un perfil de seguridad adecuado, porque vamos a estar haciendo una vacunación masiva a nivel mundial y obviamente tiene que tener una alta eficacia. Ahora, la eficacia no tiene que ser del 100%. Recordemos que existen vacunas que son eficaces, pero cuya eficacia está por debajo del 100%. Así que realmente requeremos de una eficacia elevada, no tiene que ser del 100%, y un perfil de seguridad adecuado. Recordemos que existen otras compañías, GlaxoSmithKline, Sanofi, Johnson & Johnson, las cuales están también trabajando en vacunas. Así que es un campo que vamos a ver muchos avances científicos en las siguientes semanas. Y lo importante para reconocer es que lo interesante es tener más de una vacuna. Lo importante es tener más de una vacuna, porque esto nos permitiría una vacunación
a nivel mundial mucho más rápida, mucho más efectiva, mucho más vertiginosa. Así que buenas noticias en el campo de las vacunas. Vamos a mantenernos sintonizados con este tema, pero creo que es razón para optimismo. Pero por lo que has dicho, no todas las vacunas van a tomar el mismo camino. Es decir, van a ser muy distintas. ¿Y cómo va a funcionar ese elemento diferenciador dentro del cuerpo humano? Sí, es una excelente pregunta, Fernando, porque creo que es algo ideal pensar que todas las vacunas se van a comportar de la misma manera. Es decir, que todas las vacunas van a tener el mismo grado de eficacia, que todas las vacunas van a tener el mismo perfil de seguridad. Creo que vamos a ver diferencias, y esto lo digo porque las plataformas de las vacunas son distintas. Y ya sabemos que desde el momento que tenemos plataformas distintas, es muy probable que exista cambios o variaciones o diferencias en cuanto a la efectividad y al perfil de seguridad y lo que llamamos en vacunas el perfil de reactogenicidad de la vacuna. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto? Creo que en principio lo que va a suceder es que vamos a evaluar las primeras vacunas que van a salir accesibles para la vacunación mundial y esperemos que aquellas vacunas que son las más efectivas sean las primeras, porque estas básicamente se convertirían en nuestro punto de referencia. Recordemos que a medida que las vacunas van a ir saliendo, las vamos a ir comparando unas con otras y de esta manera vamos a poder determinar cuáles son las mejores vacunas. Pero en principio, cuando las vacunas salgan, es decir, a finales de este año, esperemos, y ese es realmente el objetivo aquí, que sean las vacunas de mayor eficacia, de mayor perfil de seguridad. Sin embargo, esto no lo sabemos, Fernando, y esto lo vamos a saber a medida que las vacunas van saliendo progresivamente. Un punto muy importante con vacunas es que realmente las vacunas van siendo modificadas. Es posible que esta primera oleada de vacunas pues existan ciertos cambios, ciertos ajustes que se pueden hacer posteriormente en las vacunas. Esto normalmente toma cierto tiempo, pero creo que existe siempre ese margen de mejoría para optimizar la vacuna, incluso dosis. El otro punto que tenemos que tomar en consideración es cómo se comportan las diferentes poblaciones en cuanto a inmunogenicidad. Cuando administramos una vacuna, lo que queremos es una respuesta inmune por parte de la persona que recibe la vacuna. Y existe la posibilidad que la vacuna se comporte de una manera distinta en personas, vamos a decir, por arriba de los 65 años versus personas por debajo de los 65 años. Es una posibilidad, versus aquellas personas que son los más jóvenes. El otro punto que tenemos que tener también en mente es cómo va a ocurrir este fenómeno de vacunación. Creo que va a ser un tanto difícil vacunar a toda la población mundial en un solo periodo de vacunación. Pienso que existe la posibilidad, y quiero enfatizar esto, la posibilidad que esto va a ocurrir en oleadas, en fases. Y de esta manera, la primera fase sería una fase de vacunación para aquellas personas que son de mayor riesgo. Estamos hablando de adultos por arriba de los 60 años, estamos hablando de personas con comorbilidades, es decir, enfermedades de fondo, hipertensión, diabetes, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar, inmunosupresión. Este grupo de personas, que son las personas que tienen un mayor riesgo de complicaciones, deben ser en principio aquellas personas que deben ser vacunadas en esta primera oleada a nivel mundial y posteriormente con la siguiente oleada vacunar a las otras poblaciones de individuos susceptibles. La gran pregunta es, ¿qué tan fácil va a ser replicar esa vacuna y que cada país haga su vacuna in situ? Sí, yo pienso que existen buenas posibilidades acerca de lo que sea la vacunación mundial. Me siento optimista al respecto, Fernando, y si observamos, pues las compañías ya empiezan a hablar de cuántos millones de dosis van a tener listas para vacunación a nivel mundial. Lo realmente importante aquí es que la vacunación no va a ser universal en una sola oleada. Pienso que las compañías van a tener la plataforma necesaria y la capacidad de producción necesaria para alcanzar esta vacunación de personas susceptibles a nivel mundial, pero va a ocurrir en fases. Ahora, a nivel de qué países, pues se requiere de una infraestructura muy importante en cuanto a no solamente investigación, sino también en cuanto a lo que es producción, Fernando. Así que realmente esto es trabajo colosal de compañías que tienen estas plataformas de producción ya establecidas a nivel mundial, países en desarrollo. Estados Unidos actualmente lideriza el número de vacunas que están siendo investigadas, le sigue China,
Posteriormente tenemos países de Europa, Alemania, también está creo que tienen 11 o 12 vacunas actualmente en investigación. Francia, obviamente, es un país que también tiene vacunas en investigación. No nos olvidemos del Reino Unido, Australia y obviamente Japón. Así que esto es un esfuerzo colosal realmente de múltiples países con desarrollo, con tecnología que tienen la capacidad de producir estas vacunas a nivel masivo. De ahí la importancia de tener más de una vacuna eficaz. De la manera en que nosotros tengamos múltiples compañías, idealmente con vacunas eficaces, que tengan un excelente perfil de seguridad, un excelente perfil de reactogenicidad, en esa medida vamos a poder entonces atacar esta vacunación a nivel global. Pero se requiere realmente de más de una vacuna eficaz. Creo que colocar vacunación mundial en los hombros de una sola compañía realmente es un tanto difícil. Así que esperemos que sea más de una compañía la que puedan alcanzar este objetivo de vacunas, de una vacuna eficaz, accesible, que también tenga un perfil de seguridad adecuado y de esta manera poder llenar la necesidad mundial. José Blandón con nosotros, Gay. Buenos días, doctor. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está? A mí no me gusta, desde el punto de vista científico, hacerle preguntas subjetivas a la gente de ciencia como usted. Pero supóngase la siguiente hipótesis y por eso se la voy a hacer. Yo estoy aquí en Panamá y supóngase que yo soy el responsable de la definición de la estrategia de manejar la pandemia en Panamá. Que no lo soy, pero supongamos eso nada más. Necesito tener una idea del tiempo de esta vacuna y de su cura para poder yo determinar el manejo del COVID-19, porque ni tengo ni vacuna ni tengo cura, entonces no es lo mismo tenerlo en el mente. Le hago la siguiente pregunta ahora. En el marco de la información que usted dispone, con el avance que se ha hecho tanto en Europa como en los Estados Unidos, como en China en particular, y India también está trabajando en esto, ¿cuál es el tiempo que yo tendría? Porque una vez que yo pruebe de esto, tomará octubre, a lo mejor tenemos un release de una vacuna, pero mientras esté lista, estará hablando de diciembre. ¿Cuántos meses calcularía usted? Esto será en diciembre, en mayo, 4, 5, 3 meses. ¿Por qué? Porque Panamá está llegando, doctor, a un cansancio, igual que el resto del mundo, pero en nuestro continente el coronavirus está en su esplendor. Descuidarnos nosotros es un error y eso está pasando aquí en Panamá ahora mismo. ¿Qué tiempo usted cree para que entonces yo pueda decirle a la población panameña, allá en Ligo tenemos una luz verde y el asunto es por aquí? Claro, sí, es creo una pregunta muy importante, ingeniero, porque realmente no sabemos con certeza cuándo va a ser ese periodo. Vamos a observar el ejemplo de la vacuna AstraZeneca con la Universidad de Oxford y el Instituto de Jenner. Ellos pues indican que la vacuna estaría accesible para el mes de octubre. Sin embargo, es importante recalcar que este sería el mejor de los casos, ¿okay? Entonces, en principio, esta vacuna puede estar accesible en el mes de octubre, pero este es el mejor de los casos, lo cual implica que potencialmente el periodo de acceso a la vacuna pudiese ser diciembre, incluso enero del 2021. Así que tenemos que ver esto con optimismo, pero tenemos que verlo con un optimismo cauteloso, porque existe la posibilidad de que sea un tanto posterior cuando, por ejemplo, países como Panamá tengan acceso. El real problema que tenemos aquí es que el nuevo epicentro, como usted ha comentado, ingeniero, el nuevo epicentro de la epidemia del SARS-CoV-2 es Latinoamérica. Y observamos lo que está pasando en países como Brasil, potencialmente México, Perú, etcétera, etcétera, en donde realmente vemos un incremento día a día de los casos, vemos un incremento de la mortalidad y las noticias que observamos en estos países, incluso en nuestro propio país, Panamá, pues realmente son preocupantes. Yo lo que pienso es que entre el periodo en que tengamos vacunas y el periodo en donde estamos en esta lucha actual contra el SARS-CoV-2, creo que vamos a tener ciertas moléculas, ciertos tratamientos que nos van a permitir modificar la historia natural de la enfermedad, particularmente en aquellos casos severos y casos críticos de COVID-19. Me refiero al Remdesivir, el cual hemos hablado anteriormente, creo que la data inicial es promisoria. Me refiero básicamente a la dexametasona, la cual hemos también hablado en el programa anteriormente, y pienso que existen ciertas moléculas promisorias en ese caso.
¿Por qué digo esto? Esto lo digo porque recientemente han sido publicados estudios acerca de moléculas que realmente no han ganado atención. Por ejemplo, hoy en día sabemos, basado en un estudio publicado la semana pasada, en que estas moléculas que son bloqueadores de los receptores alfa, de los factores de crecimiento, de estimulación de granulocitos y monocitos. Es un concepto técnico. Estas son moléculas que han sido y están siendo evaluadas en el campo de la reumatología, en aquellas enfermedades que tienen inflamación crónica. Sin embargo, han salido un par de estudios muy interesantes en la última semana, en donde en un grupo reducido de pacientes observamos disminución de la mortalidad y acortamiento significativo en cuanto al periodo de recuperación. Y se trata básicamente de una molécula cuyo nombre es un tanto complicado, pero lo voy a decir aquí en la televisión, se llama Mavrililumab. Mavrililumab es un bloqueador de receptor alfa de factor de estimulación de colonias granulocítica monocítica. Y vamos a ver la data, simplemente datos muy importantes del estudio. Cuando observamos mortalidad fue de 0% en aquellos pacientes que recibieron la molécula versus aproximadamente 27% de aquellos que no la recibieron. Y estamos hablando de pacientes en ventilación no mecánica, pero que tienen neumonía con hipoxemia, es decir, muy bajos niveles de oxígeno en sangre y un alto grado de inflamación. Así que pienso que este tipo de moléculas, al igual que los inhibidores de la tirosina quinasa, al igual que los bloqueadores de interleuquina 6, pienso que estos medicamentos que tienen la capacidad de modular la respuesta inmune de aquella persona con COVID-19 realmente tienen un futuro promisorio. Obviamente son estudios de investigación. ¿Cuándo llegarían estas moléculas a nuestros países? Es una pregunta importante, pero pienso que ya vemos ciertos avances en cuanto a la terapia. ¿Cuándo estaría, nuevamente para volver a su pregunta? Pienso que el periodo va a ser un periodo no preciso. Yo estimo que, y puedo equivocarme al respecto, pero me gustaría pensar que estas vacunas estarían accesibles para Panamá, para nuestros países en vías de desarrollo, que son actualmente son impactados importantemente por el COVID-19 para el primer cuarto del 2021, es decir, enero, febrero, marzo del 2021, es lo que yo estimaría, porque recordemos que la vacuna tiene que ser producida, tiene que ser distribuida para que entonces los países tengan la capacidad de establecer estos programas de vacunación nuevamente, la cual debe ocurrir a manera de oleadas, con una primera oleada basada en aquellos pacientes mayores de 60 años de edad y aquellas personas con enfermedades subyacentes. Así que, para contestar la pregunta, nuevamente, no hay precisión al respecto, ingeniero, pero yo estimaría primer cuarto del 2021. El gran quebradero de cabeza en estos países es el tratamiento. Es decir, aparece esta nueva modalidad que es este cóctel de anticuerpos como nuevo tratamiento para el coronavirus. Es decir, ¿qué tan replicable es ese tratamiento para nuestro país? Sí, yo pienso que Panamá ya está dando los primeros pasos al respecto. Tengo entendido que existe interés en empezar a administrar plasma convaleciente a pacientes con COVID-19. Y esto es importante, Fernando. Yo pienso que esto es un avance importante para Panamá, un avance importante para los pacientes en Panamá, porque este plasma convaleciente básicamente se trata de obtener anticuerpos por parte de una persona que ya padeció de COVID-19 y administrárselos a una persona que está padeciendo de los efectos agudos de la enfermedad. Ahora, cuando administramos plasma convaleciente, estamos administrando múltiples anticuerpos. Sin embargo, esto es algo que está evolucionando hoy en día, un tema que realmente no ha ganado importancia y debería hablarse un poquito más al respecto en los foros científicos, es este concepto de anticuerpos monoclonales o cóctel de anticuerpos monoclonales. Pasemos a explicar qué es un anticuerpo monoclonal. Un anticuerpo monoclonal es un anticuerpo que es creado específicamente contra un antígeno en particular. Sabemos que hoy en día el antígeno que nos interesa es la proteína espiga, que en inglés se llama protein S o protein spike. La traducción en español es espiga. Y esta es casualmente la proteína que interacciona con el receptor ECA2 de las células respiratorias y de otras células del cuerpo, y lo que le permite esa interacción y penetración del virus dentro de la célula. Así que la idea sería bloquear esta proteína S, proteína spike o proteína espiga, de manera que el virus no pudiese penetrar dentro de la célula. Ahora, cuando hablamos de anticuerpos monoclonales, la idea sería crear cócteles de anticuerpos que puedan atacar diferentes
puntos de esta proteína espiga o proteína spike, porque existen múltiples puntos en donde esta proteína sería vulnerable. Y esto es lo que llamamos cóctel de anticuerpos monoclonales, es decir, anticuerpos monoclonales que están dirigidos a puntos específicos distintos, en este caso de la proteína S o de la proteína Spike. ¿Por qué me siento optimista al respecto? Me siento optimista al respecto porque casualmente la semana pasada en la revista Science, y esto está en el dominio público, cualquier persona puede accederlo, salió un estudio en donde ellos observan que este cóctel de anticuerpos monoclonales disminuyó la posibilidad de mutación del virus. Es decir, cuando se administran estos anticuerpos monoclonales aisladamente, hubo mutaciones del virus. Sin embargo, Fernando, cuando se administraron en conjunto a manera de cóctel, se disminuyó la mutación del virus. Y un punto importante al que quiero llegar con este tema de anticuerpos monoclonales, esto no es un tema nuevo, muy por el contrario, esto es un tema y es un área terapéutica que ya está bien establecida. Hoy en día existen aproximadamente más de 70 anticuerpos monoclonales que existen en el mercado, particularmente en el campo de lo que sería la hematología, oncología y la reumatología. Y lo importante es que existen ya enfermedades en donde hoy en día utilizamos anticuerpos monoclonales, y particularmente existe una enfermedad respiratoria en donde tenemos anticuerpos monoclonales y se trata del virus respiratorio sincicial. También tenemos anticuerpos monoclonales que han sido desarrollados para enfermedades de mucho peligro, como es el ébola. E interesante, ébola es una historia interesante, Fernando, porque para ébola existen dos tipos de anticuerpos monoclonales. Una preparación que está a base de un solo anticuerpo monoclonal, pero interesantemente existe otro tipo que está basado a base de 3 anticuerpos monoclonales. Y esto es lo que llamamos un cóctel. Así que yo pienso que el tema de los anticuerpos monoclonales es promisorio, pienso que la data es incipiente. Existen múltiples estudios que se están realizando a la fecha, fase 1, fase 2 y fase 3 con anticuerpos monoclonales. Así que vamos a esperar la data, vamos a tener nuevamente optimismo con cierta cautela, pero yo pienso que existen múltiples áreas que se están evaluando hoy en día, lo cual nos daría la oportunidad para tratar a estos pacientes, no solamente en Panamá, sino en el resto del mundo. Nuevamente hay que tener algo de paciencia. El último concepto al que quiero llegar, que no tiene nada que ver con las preguntas y los temas que hemos hablado hoy en día, yo realmente quiero utilizar esta oportunidad para felicitar a todo el cuerpo de sistema de salud en Panamá, que hoy están tratando a estos pacientes. Realmente lo que están haciendo los médicos, las enfermeras, los tecnólogos, los laboratoristas, es un trabajo colosal. Y yo pienso que la ciudadanía tiene que hacer un alto y realmente agradecer el trabajo que se está haciendo en Panamá. Igualmente quiero también aplaudir el trabajo que está haciendo el Instituto Conmemorativo Gorgas. Veo los análisis que están haciendo en cuanto a amplificación del gen, veo lo que han hecho en cuanto a publicaciones y realmente es un trabajo excelente que como panameños debemos sentirnos muy orgullosos. José. Doctor, le tomo unos minutos porque lo bueno de esta situación en crisis es que ha puesto de relieve la necesidad de que nuestros profesionales también comiencen a pensar en otras áreas donde existe un gran mundo por descubrir, que el área de la biología, la microbiología, la biología molecular, la biología computacional, en fin. Pero lo que quería era pedirle, el sistema inmunológico no es un sistema tan simple, es un sistema bien complicado y complejo. No es lo mismo el sistema inmunológico de un niño que de un anciano. O sea, no es lo mismo la reacción de una molécula aplicada a un niño que aplicada a un anciano. Esta complejidad del sistema inmunológico, nos gustaría que en una próxima intervención usted nos pudiera ayudar a que nuestra audiencia entienda el concepto de cómo funciona el sistema inmunológico en el ser humano, porque no solamente hay factores genéticos que influyen en ello, hay también la edad. Para que nuestra gente tenga mayor conocimiento y mayor interés en estos aspectos maravillosos de la ciencia. Absolutamente, ingeniero, y es un tema muy importante, un tema que está muy cercano a lo que se está haciendo hoy en día. De hecho, es el epicentro de lo que se está haciendo hoy en día. Y los puntos suyos yo los comparto.
El sistema inmune es altamente complejo. La respuesta inmune que observamos en pacientes pediátricos no es necesariamente la respuesta inmune que vemos en adultos o en personas ancianas de la tercera edad. Debemos recordar que el sistema inmune lo llamamos como tal, pero es un sistema complejo a base de células que tienen diferentes funciones. Generalmente lo catalogamos en lo que sería la inmunidad celular y la inmunidad humoral. La inmunidad humoral es a base de anticuerpos, la inmunidad celular es a base de células, pero recordemos que estos anticuerpos, que es la inmunidad humoral, son células las que están produciendo estos anticuerpos, lo que llamamos células tipo B. También están los linfocitos T, existen los macrófagos, las células mononucleares. Realmente es una orquesta cuando vemos el sistema inmunológico, y lo importante reconocer es que el sistema inmunológico de una persona depende de una serie de factores, y obviamente el factor edad es un factor muy importante. Cuando observamos el sistema inmunológico de los recién nacidos, es un sistema inmunológico no maduro, así que en estos casos la respuesta no va a ser exactamente igual a la respuesta que vemos en personas adultas e incluso en ancianos. El sistema inmunológico también se ve afectado, obviamente, por medicamentos. Existen medicamentos que tienen la capacidad de disminuir la respuesta inmune. También enfermedades tienen la capacidad de afectar la respuesta inmune. Y el caso particular sea la inmunosupresión. Aquellas personas que tienen inmunosupresión por respecto o como consecuencia de una enfermedad. El caso clásico sería la enfermedad de VIH en cuanto a estadios avanzados, personas con cuentas, lo que llamamos cuentas de CD4 menor de 200, particularmente aquellas personas con CD4 menor de 100, pues la respuesta que vamos a observar a la vacunación en estas personas puede estar disminuida. Así que existe una serie de factores, el factor etario, el factor en cuanto a enfermedades de fondo subyacentes, medicamentos que también pueden afectar la respuesta inmune, incluso el factor genético. Así que, pues con muchísimo gusto, este es un tema que podríamos ahondar un poquitito más. Creo que hay una plétora de información científica que ha sido generada específicamente con respecto al SARS-CoV-2 o al COVID-19, y sería un tema importante también a tomar en siguientes sesiones con nuestra tenaz audiencia. Así es, Guy de la Rosa. Como siempre, un placer tenerte, infectólogo panameño radicado en Estados Unidos. Don José. Bueno, la posibilidad de disponer de una vacuna en los próximos meses, y por eso le preguntaba al doctor el tiempo, porque eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente aquí en Panamá ahora. Estoy ya a final de junio, me queda julio, agosto, septiembre, octubre. ¿Qué debo hacer yo en este periodo para minimizar los efectos del COVID-19 como enfermedad en la población, o sea, eso es salud? ¿Y qué debo hacer en estos meses, antes de la vacuna, para minimizar los efectos en la economía? Estas son las dos cosas que tenemos que ver y medir el tiempo, porque cuando uno no tiene tiempo, o sea, no tiene una idea del tiempo, uno comienza a desesperarse. Y quiero que ustedes sepan que llevamos 100 días, 102 días en esto, solamente. Estos son problemas de mucha mayor gravedad. Una vacuna no se produce a esta velocidad, una vacuna se produce normalmente en año y medio a 10 años. Ahora hay todo un esfuerzo entre todos los países del mundo compitiendo entre ellos, pero la primera cosa que los países que dispongan de la vacuna van a hacer vacunarse ellos. Sí. Entonces nosotros tenemos ahora que hacer uso de nuestra capacidad para mitigar los efectos del virus en los humanos, en la economía, y también prepararnos logísticamente para una vacunación masiva precisamente a esa categoría en primera instancia de los más susceptibles. Además, saber el cóctel de curación que hay para tratar a los enfermos que pasan por todos estos procesos dolorosos y duros de la infección en su fase más aguda y que particularmente se concentran en la edad por encima de los 60 años de acuerdo a la data disponible en este país. Esto nos permite a nosotros planificar en el tiempo. Planificar sin perímetro es lo más difícil que hay en el mundo, no se puede. Así es.